Hace un momento, el día de hoy vamos a desarrollar nuestra segunda sesión introductoria para llevar a cabo la capacitación sobre legislación laboral. Para esto, el día de hoy hemos preparado un tema bastante particular, me confirman si se puede ver la diapositiva, que es relacionado con los ingresos laborales. En la sesión anterior conversábamos un poco sobre lo que son los contratos laborales, ya los que han participado más o menos conocen de forma bastante general en qué consiste un contrato, cuáles son los elementos esenciales del contrato y cómo distinguir entre un contrato de trabajo y un contrato de locación de servicios o un convenio de modalidades formativas. El día de hoy vamos a analizar un aspecto distinto que está relacionado con los pagos que la empresa o el empleador realiza a los trabajadores. En principio, cuando existe un contrato de locación de servicios, que como ustedes ya saben, está regulado por el Código Civil, solo se realiza el pago de honorarios, también conocido como retribuciones. Estos conceptos que se entregan a los prestadores de servicios independientes son montos que se entregan en función de la labor realizada por el prestador de servicio, no tienen mayores características especiales y se encuentran afectos al impuesto a la renta de cuarta categoría. Y para eso hay que emitir un recibo por honorarios de acuerdo con las leyes tributarias. En el caso de las remuneraciones, sí existe un tratamiento muy particular. En primer lugar, lo que recibe un trabajador no solo implica remuneraciones, también existen otro tipo de conceptos que son conocidos como conceptos no remunerativos, que también van a servir al trabajador para que se incremente sus ingresos, ¿no? Hoy día vamos a examinar tanto lo que son las remuneraciones como los conceptos no remunerativos. Adicionalmente a eso, también deben tomar en consideración que dentro de todos los conceptos que va a recibir el trabajador, existe un grupo que es conocido como beneficios sociales. Los beneficios sociales tienen un tratamiento muy especial, dentro de los cuales se encuentran las gratificaciones, la asignación familiar, la compensación por tiempo de servicios, las utilidades y también el seguro de vía ley, que son considerados todos ellos como beneficios que recibe el trabajador como consecuencia de la existencia de una relación laboral. Sin más preámbulos, vamos a ver el primer tema que tiene que ver con la definición de ingresos. Seguro, alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de observar en algunas empresas cuando llegan algunas resoluciones judiciales que tienen como finalidad ordenar al empleador descontar parte de los ingresos de los trabajadores como consecuencia de procesos de naturaleza alimentaria, ¿no? Entonces, cuando la resolución judicial indica hay que retener de los haberes, ¿no? De los ingresos, entonces el término ingreso hace referencia a todos aquellos conceptos, sean dinerarios o sean bienes, que recibe el trabajador como consecuencia directa o indirecta de la relación laboral. Entonces, el concepto más general, que abarca tanto los conceptos remunerativos como los conceptos no remunerativos, es el término ingreso. Cuando le llegan a ustedes una resolución para que hagan ese tipo de descuentos, va a tener que aplicar esos descuentos tomando en consideración, primero, las remuneraciones básicas, que digamos es el concepto común, que es el que se plasma en el contrato, pero también usted va a descontar de los demás conceptos que le entrega al trabajador, por ejemplo, las gratificaciones, que son semestrales, también la compensación por tiempo de servicios, entre otros. Entonces, eso va a depender de cuáles sean los términos que se utilizan en las resoluciones remitidas por el Poder Judicial. Entonces, en conclusión, ya nos queda claro que el concepto de ingreso hace referencia a dos tipos de conceptos distintos, tanto los conceptos remunerativos como los conceptos no remunerativos. En el caso de los conceptos remunerativos, de acuerdo con la definición legal, porque esto se encuentra regulado en el Decreto Supremo número 003-97-TR, que es el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ahí se señala que remuneración es todo aquello que percibe el trabajador como contraprestación de la puesta a disposición de su fuerza de trabajo a favor del empleado. ¿Qué es lo que quiere decir esta definición de que es una contraprestación? Cuando usted contrata a un trabajador, entendiendo que usted es un empleador, lo que busca es que el trabajador desarrolle una determinada actividad, que es calificada como una prestación de servicios. Como consecuencia de esta actividad, usted se compromete a pagarle al trabajador determinados conceptos. Dentro de ellos, el concepto principal
es lo que se conoce como remuneración básica. Cuando usted le paga al trabajador una remuneración, recuerde que usted realiza este cálculo del pago de la remuneración en función de dos criterios. En el caso de aquellas personas que realizan labores como empleado, el pago que se va a realizar se va a calcular en función del tiempo de trabajo. Ejemplo, cuando un trabajador tiene un contrato de tiempo completo, digamos que trabaja 8 horas al día, de lunes a viernes, entonces usted está considerando el pago de la remuneración en función de los días de trabajo. Si el trabajador llega tarde o el trabajador falta, usted va a proceder con el descuento. Entonces, para llevar a cabo esos descuentos, usted lo único que tiene que hacer es tomar en consideración la remuneración mensual, lo divide entre 30 y esto lo va a descontar en el caso de que el trabajador falte. Ahora bien, en el caso de los comisionistas, que ya no estamos hablando de trabajadores que son empleados, los comisionistas se caracterizan porque ellos van a recibir su remuneración no tomando como base el tiempo de trabajo, sino las unidades que son producidas o vendidas, en el caso de que sean vendedores. Entonces, para eso las empresas lo que hacen es fijar un porcentaje de todo lo que esas personas venden o colocan en el mercado, y en función de eso, esos trabajadores van a ganar la remuneración. Entonces, como verán, existen dos formas para establecer el pago de las remuneraciones, sea por tiempo de trabajo o sea por unidades producidas o vendidas. Una es una remuneración fija y la otra es una remuneración variable. Es más, también se da el caso de trabajadores que perciben los dos tipos de remuneraciones. Por un lado reciben una remuneración básica, que es la remuneración fija, y por el otro también reciben comisiones, que es la remuneración variable. A estos trabajadores se les conoce como comisionistas mixtos porque van a recibir esas dos modalidades de pago de remuneraciones. Ahora bien, ¿qué tiene de particular la remuneración? La remuneración, en primer lugar, es un concepto que califica como una renta de quinta categoría, por lo cual va a estar afecto al impuesto a la renta de quinta. Además de eso, este concepto va a servir como base de cálculo primero para el aporte de salud, que recuerden que lo asume el empleador, que es el 9%, en el caso de que el trabajador se encuentre afiliado exclusivamente de salud. En el caso de que el trabajador se encuentre afiliado a un EPS, ahí el porcentaje va a variar porque va a ser de 6,75%. Por otro lado, también las remuneraciones van a servir de base de cálculo para lo que viene a ser la CTS, es decir, la compensación por tiempo de servicios, las gratificaciones, también para lo que vienen a ser las utilidades y también para otro tipo de conceptos, como por ejemplo el cálculo de los subsidios. No hay que olvidar que la remuneración tiene como principal característica el hecho de que sea un concepto de libre disposición del trabajador. Es decir, el trabajador no tiene que rendir cuentas sobre la manera como usar este concepto remunerativo. Entonces, partiendo de eso, cuando un trabajador recibe estos montos, no tiene que dar un informe sobre su uso o de repente condicionar la entrega de estos conceptos a determinadas tareas adicionales a lo que tiene que ver con su prestación de labores. Entonces, estas remuneraciones son de total de libre disposición del trabajador. Diferentes son los conceptos no remunerativos. Estos conceptos no se originan, si bien obviamente están vinculadas con la existencia de una relación laboral, no se originan directamente de una prestación de servicio, sino que se otorgan tomando en consideración algunas reglas distintas. Por ejemplo, en el caso de una asignación por cumpleaños, el empleador otorga ese tipo de beneficio no como consecuencia de la prestación de servicio del trabajador. Puede ser que el trabajador durante ese mes haya tenido descansos y no haya prestado servicios efectivos. No obstante, muchas empresas cuentan con determinadas políticas salariales en las que establecen beneficios adicionales a los trabajadores. Entonces, por ejemplo, si la empresa establece una asignación por cumpleaños, basta que se cumpla esa causa, ¿no? Que el trabajador cumpla años durante ese mes para que automáticamente el trabajador reciba ese beneficio, esa asignación. Entonces, como pueden observar, no se origina de forma directa en una prestación de servicios. Eso va a depender de cuáles sean las políticas internas de la empresa o si la ley establece el pago específico de esos conceptos. Por ejemplo, la ley, dentro de los conceptos no remunerativos, sí regula lo que viene a ser el pago de las utilidades. Las utilidades en nuestro país no son consideradas como conceptos remunerativos, aunque en otros países sí lo son. Entonces, las utilidades son conceptos no remunerativos exigidos por ley, ¿no? Y por esa misma razón, las utilidades son consideradas para efectos de una empresa que tiene más de 20 trabajadores. Entonces, es una obligación legal que las empresas distribuyan sus utilidades
dentro del plazo de 30 días desde que se realiza la declaración jurada anual. Entonces, es un caso de un concepto no remunerativo regulado por ley. Hay otros conceptos no remunerativos que también se entregan como consecuencia de la actividad del trabajador. Por ejemplo, aquí entramos a las que se conocen como condiciones de trabajo. Cuando un trabajador tiene que llevar a cabo determinadas actividades vinculadas con sus funciones, por ejemplo, si un trabajador tiene que viajar a provincia porque tiene que llevar a cabo una coordinación con un cliente. Entonces, este viaje, la vivienda y cualquier otro tipo de gasto que tenga que asumir el trabajador va a ser previamente considerado por el empleador como condición de trabajo. Es una condición de trabajo porque si el empleador no otorga estos conceptos, el trabajador no va a poder cumplir sus funciones, ¿no? Porque obviamente usted como empleador no le puede pedir al trabajador de que asuma los gastos en función de su propio peculio. Entonces, eso no resulta adecuado. Es más, no resulta útil porque finalmente el trabajador no va a poder llevar a cabo de manera eficiente la labor encargada. Entonces, para esos casos, lo que hace el empleador es asignarle al trabajador una determinada cantidad dineraria para que pueda llevar a cabo estas funciones y luego el trabajador, cuando retorne, ya va a rendir cuentas a través de comprobantes o determinados documentos sobre las gestiones que ha realizado en representación de la empresa. Entonces, como verán, hay una serie de conceptos no remunerativos que en un momento ya vamos a explicar y cada uno tiene una finalidad o función específica dentro de la empresa. Retomando un poco lo que hablamos hace un momento sobre lo que es una remuneración, hay una serie de características que hay que considerar al momento de hablar de remuneración. En primer lugar, se considera que las remuneraciones son irrenunciables, es decir, los trabajadores, a pesar de que firmen algún documento, no van a poder renunciar al pago de una remuneración. Es por eso que la remuneración tiene una protección especial. Si usted, por ejemplo, le otorga a los trabajadores horas extras, y un mes determinado usted decide no otorgarlo, el trabajador tiene todo el derecho a reclamar. Es más, por más de que el trabajador no reclame, basta que se dé una inspección de la SUNAFIL, de los inspectores de trabajo, para que si determinan que hay una obligación pendiente frente a un trabajador, la SUNAFIL lo va a obligar a que usted pague, ¿no? Por más de que no se haya realizado ningún tipo de denuncia por parte del trabajador. Entonces, en eso consiste el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales. Es más, también existen casos, ya estamos hablando aquí de procesos judiciales, ¿no? En las que muchas veces los trabajadores llegan a acuerdos con su empleador a través de una transacción extrajudicial. No obstante, estas transacciones en algunos casos pueden resultar perjudiciales a los trabajadores. Digamos que una empresa le debe al trabajador unos 20.000 soles debido a que el trabajador durante muchos años realizó actividades fuera del horario de trabajo, digamos, horas extras, trabajó en día de descanso semanal obligatorio, etcétera, ¿no? Entonces la empresa trata de llegar a un acuerdo con el trabajador, que como muchas veces los trabajadores no conocen la legislación laboral, el trabajador acepta pues que en vez que le paguen 10.000, porque no ha hecho los cálculos correctos, acepta 5.000. No obstante, el trabajador luego se asesora legalmente y su abogado le indica pues de que en verdad hay un monto que está pendiente de pago. Ante eso, el trabajador podría, ojo, yo he visto casos sobre esta materia, así que tenga mucho cuidado, podría cuestionar los términos en los que se celebró la transacción extrajudicial y puede ir al juez presentando una demanda a fin de reclamar el pago de los montos que no se han considerado. Entonces, ante eso, el juez obviamente lo que va a hacer es evaluar si ha habido una afectación o no de los derechos laborales, tomando en consideración este principio de renunciabilidad. Por otro lado, ya hablando de una segunda característica de la remuneración, tenemos de que la remuneración tiene naturaleza contraprestativa. Contraprestativo porque la remuneración es la consecuencia directa de una prestación de servicio. Ahora, esa es la regla. Suceden situaciones en las que el trabajador, a pesar de que no haya prestado servicios efectivos, va a percibir remuneración. Esto se observa, por ejemplo, en el caso de las vacaciones, en el caso de las licencias, como por ejemplo la licencia por paternidad, donde el trabajador no labora, pero que a pesar de eso va a recibir el pago de una remuneración. Esto obviamente está regulado por leyes específicas que establecen que los trabajadores, a pesar de no haber realizado actividades concretas, igual van a seguir recibiendo su remuneración sin ningún problema. En tercer lugar, la remuneración implica el derecho de libre disposición. Como ya mencionamos hace un momento, a diferencia de las condiciones de trabajo
que sí implican una rendición de cuentas por parte del trabajador. En el caso de las remuneraciones no existen ese tipo de condicionamientos, así que basta que el trabajador preste sus servicios para que automáticamente el empleador tenga la obligación de otorgar estos montos. Además, recuerden que las remuneraciones también califican como ventajas patrimoniales, ¿no? Es decir, esto va a funcionar como un ingreso para el trabajador, no como un perjuicio patrimonial. Así que esto va a generar un incremento económico tanto a favor del trabajador como de su familia. Y finalmente, la remuneración también tiene un carácter alimentario. Es por eso que cuando el trabajador es demandado por deudas o porque tiene acreedores, quieren realizar cobranzas, la remuneración que percibe el trabajador no puede ser afectada en un 100%. Así que el monto que se va a afectar de las remuneraciones, de acuerdo con la ley, va a estar en función primero de establecer un monto intangible, tomando en cuenta su carácter alimentario. La ley, el Código Procesal Civil específicamente señala que en caso de embargos, las remuneraciones no van a poder ser afectadas, tomando en consideración como monto intangible un total de 5 URPs. Una URP, que significa una unidad de referencia procesal, es el equivalente al 10% del OIT vigente. Entonces, usted haga los cálculos y ese 10% lo multiplica por 5. Entonces, ese va a ser el monto intangible. Luego, eso quiere decir que por encima de ese monto intangible hay un exceso, ¿no? Y de este exceso no es que se pueda embargar el 100%. El embargo solo se va a poder realizar en función de un tercio de ese monto. Entonces, hay que considerar este tipo de reglas, tomando en cuenta las características especiales de la remuneración. Aquí vemos en esta diapositiva un listado de lo que vienen a ser los conceptos no remunerativos. Como pueden ver, hay una serie de conceptos no remunerativos establecidos por la ley. Si ustedes quieren tener una idea en qué consisten esos conceptos no remunerativos, lamentablemente no hay una ley que lo centralice todo, aunque sí existe una que por lo menos lo menciona en un listado. Esta norma es la ley de la compensación por tiempo de servicios, que está regulado por el Decreto Supremo número 001-97-TR. Entonces, ahí se menciona la mayoría de conceptos no remunerativos, ¿no? No todos, ¿no? Pero sí por lo menos la mayoría, que le puede servir como una referencia para que usted tenga conocimiento de qué conceptos ustedes pueden entregar sin que sean calificados como remuneraciones. En este listado, como por un tema de tiempo no voy a poder desarrollar todos los conceptos, vamos a mencionar aquellos que son los más conocidos. Por ejemplo, tenemos las gratificaciones extraordinarias. Muchas empresas otorgan gratificaciones extraordinarias al inicio, como una forma de incentivo al trabajador, como también al final, ¿no? Es decir, cuando el trabajador cesa. En esos casos de cese, las gratificaciones extraordinarias pueden adquirir lo que se conoce la característica de ser un monto que sirve para compensar deudas del empleador. ¿A qué me refiero? Si usted, por ejemplo, tiene una deuda con un trabajador de 8.000 soles y usted le otorga una gratificación extraordinaria, esta gratificación extraordinaria, por ejemplo, digamos que sale 4.000. Entonces, esta gratificación extraordinaria le va a servir a usted como empleador para compensar la deuda que tiene frente al trabajador. Entonces, si el trabajador lo demanda por 8.000 soles, el juez lo que va a decir es que en la medida de que usted como empleador ya pagó una gratificación extraordinaria de 4.000, no le va a deber el 100%, sino solo el 50%. Entonces, este es un tema bastante particular de las gratificaciones extraordinarias, pero para que se pueda aplicar este carácter compensatorio, es necesario, porque así lo dice la ley, que al momento de que usted entregue la gratificación extraordinaria, exista un documento formal que sea firmado en fecha cierta, es decir, vía notarial, ¿no? Una característica interesante de las gratificaciones extraordinarias es que, como su nombre bien lo indica, son extraordinarias. Eso quiere decir que no lo puede entregar de forma reiterada, de forma regular. Entonces, no confundir con los bonos que algunas empresas otorgan de manera anual. Las gratificaciones extraordinarias no pueden ser otorgadas de forma anual, de forma repetitiva. Existen sentencias del Poder Judicial que han señalado que las gratificaciones extraordinarias no pueden entregarse en más de 2 ocasiones. Entonces, basta que lo entregue usted más de 2 ocasiones durante toda la vida laboral del trabajador para que automáticamente en la tercera ocasión eso ya pierda su característica de gratificación extraordinaria y va a ser considerada como una remuneración. Además también tenemos, ya hablamos de la utilidad, ya hablamos de las condiciones de trabajo,
Tenemos la canasta de Navidad. Ahora que ya se acerca diciembre, muchas empresas tienen como práctica, la gran mayoría, ¿no? Otorgar canastas de Navidad a sus trabajadores. Ahora, la ley no establece un monto mínimo ni un monto máximo para otorgar canastas de Navidad. Eso va a depender mucho de las políticas internas que tenga la empresa. La canasta de Navidad no se dejen confundir por ese nombre de canasta, ¿no? Si bien muchas empresas lo otorgan como una canasta de productos, otras empresas lo que hacen es entregar, lo cual resulta válido, tarjetas, por ejemplo, lo que se conoce como gift card, ¿no? Que es una tarjeta de regalo, ¿no? Que sirve para que el trabajador pueda utilizar esa tarjeta y de esa manera ir a determinadas tiendas y poder adquirir determinados productos. También algunos dan vales de pagos, que es, bueno, una de las comidas tradicionales por Navidad, entre otro tipo de beneficios que se otorgan durante diciembre, ¿no? También las empresas otorgan, ¿no? Dos tipos de conceptos que sí se pueden otorgar de manera mensual. Por ejemplo, el valor de transporte supeditado a la asistencia y los refrigerios. Estos dos conceptos son, dentro de los conceptos no remunerativos, son aquellos que sí usted lo puede entregar todos los meses, al igual que entrega una remuneración, con la única diferencia que tienen que ser entregados tomando en cuenta los valores de mercado. Obviamente, si usted va a entregar un valor de transporte, va a considerar pues valores de mercado, porque si usted considera valores mayores, ¿no? Esto sí puede generarle algunos inconvenientes ante la SUNAFIL, porque la SUNAFIL, cuando revise de que hay montos elevados que usted está considerando como valor de transporte, automáticamente va a asumir que usted lo que está haciendo es encubrir el pago de remuneraciones a través de conceptos no remunerativos. Y obviamente va a invalidar ese tipo de pagos y lo va a obligar a que lo considere como remuneraciones. Entonces, es por eso que usted, al momento de otorgar tanto el valor de transporte supeditar asistencia como los refrigerios, debe tener mucho cuidado para que de esta manera se evite que la SUNAFIL pueda considerar que se están realizando pagos indebidos. Con relación al valor de transporte, recuerden que es para que el trabajador llegue a tiempo a la empresa y cubre tanto la ida como el regreso. En el caso de los refrigerios, no hay que olvidar que el refrigerio no es lo mismo que una alimentación principal. La alimentación principal puede ser desayuno, almuerzo y cena. El refrigerio puede ser un sándwich con un jugo, ¿no? Algo básico, sencillo. Y es por eso que los montos que se entregan por refrigerios también tienen que ser razonables. No se pueden exceder de un valor de mercado determinado. Adicionalmente, también las empresas entregan a los trabajadores asignaciones. Una de las asignaciones que muchas empresas otorgan son las conocidas como la asignación por educación. La asignación por educación tiene dos finalidades: o para cubrir los gastos que asumen los trabajadores por el inicio de la campaña escolar, o también para capacitar a los propios trabajadores. Entonces, ahí, como ustedes pueden revisar, sí existen pues una serie de criterios para otorgar la asignación por educación. Igual sucede con otro tipo de asignaciones, como la de matrimonio, la de cumpleaños, que ya manifesté anteriormente, que las empresas pueden otorgar tomando en consideración sus políticas internas. Finalmente, existe un grupo de alimentación, no confundir con refrigerios ni con la alimentación principal, que se otorgan en función de vales, ¿no? Los famosos vales de alimentos, ¿no? Entonces, estos vales de alimentos también son considerados como conceptos no remunerativos. En esos casos, el empleador realiza un convenio con una empresa que se encarga de administrar esto que se conoce como alimentación como suministro indirecto, ¿no? Y en función de eso se van a otorgar los vales para que los trabajadores usen los vales y poder canjear, si queremos utilizar el término, en determinadas tiendas, vale por productos. Entonces, este también es un concepto no remunerativo que se entrega en función de un porcentaje que no excede del 20% de las remuneraciones, porque así lo exige la ley. Tenemos aquí justo una pregunta de Luis Guillermo que en torno al porcentaje, ¿no? de el valor de transporte. Luis pregunta, ¿cuál sería el criterio para definir el valor de transporte supeditado a la asistencia? Si existe un porcentaje de la remuneración bruta. Luis, con relación a tu pregunta, no existe en la ley un monto mínimo, un monto máximo para otorgar el valor de transporte. La ley solo indica que debe ser razonable. Entonces, lo que yo sugiero es que para calcular en tu empresa el valor de transporte debes considerar dos criterios.
El primero es tratar de que este monto no se exceda del 20%. Ojo, insisto, la ley no establece este porcentaje, sino que yo estoy aplicando de forma analógica la exigencia legal que se aplica para, ejemplo, la alimentación como suministro indirecto, porque ahí sí se coloca el 20%. Entonces, el 20% de la remuneración bruta a mí me parece razonable. Pero también puedes utilizar un segundo criterio de forma complementaria, que es el valor de transporte de acuerdo con el mercado. Entonces, para eso, muchas empresas lo que hacen es verificar a través de aplicativos de transporte cuánto es el monto promedio del mercado por realizar un viaje de un lugar a otro. Entonces, eso también te puede servir como una referencia para establecer el valor de transporte. Hay otra pregunta de Carmen que consulta si una persona trabaja en una empresa a medio tiempo, entiendo que es menos de 4 horas, dice que labora durante 3 años sin estar en planilla, pero siguiendo un horario laboral con vacaciones pagadas y recibiendo los beneficios establecidos por ley. Dice, ahora para que mi empleador sustente sus gastos, ¿no? Ha solicitado recibos por honorarios. Por tal motivo he empezado a dar los beneficios correspondientes. Dice, pero el sistema de trabajo no ha cambiado. La pregunta es si esta persona, que prácticamente es un trabajador, debe emitir recibos por honorarios o debe solicitar que se le considere como trabajador. Bueno, Carmen, ante tu pregunta, bueno, que está relacionada más con el tema de los contratos que con conceptos no remunerativos, lo que yo te puedo indicar es, en primer lugar, resulta claro, pues, que si el empleador, o en todo caso la persona que ha contratado a este prestador de servicios, le está entregando vacaciones y otros beneficios, es porque es consciente que realmente esta persona es un trabajador. Entonces, lo correcto, si estamos hablando desde el punto de vista legal, es que esta persona ingrese a planilla. Al ingresar a planilla, obviamente que va a resultar obligatorio asumir todos los beneficios de ley, vacaciones, asignación familiar, de ser el caso, gratificaciones, etc., etcétera, ¿no? Entonces, si le pide que emita recibos por honorarios, obviamente lo está haciendo para cumplir con ciertas formalidades desde el punto de vista tributario, pero no es lo correcto. Entonces, lo correcto sería de que esta persona ingrese a la planilla, regularizar los periodos anteriores, ¿no? En las que no estaba en planilla, así que por ese lado debería el trabajador exigir que se le reconozcan los montos que han quedado pendientes, ¿no? Y en función de eso, pues ya a partir de, digamos, el día de hoy, si queremos hablar de algún tipo de reclamo o denuncia, debería ser considerado como un trabajador. Si la empresa no lo hace y lo único que pide es emitir recibo por honorarios, en verdad no resuelve el problema, porque basta que haya una visita de la SUNAFIL y detecte ese tipo de sistema para que la SUNAFIL le aplique una multa, porque está aplicando de manera incorrecta las normas laborales. Entonces siempre va a existir la contingencia o el riesgo de que se aplique una multa en contra de la empresa que aplique ese sistema. Es por eso que yo no recomendaría que se mantenga a esta persona con recibo por honorarios. Bueno, para seguir avanzando, tenemos bueno, hay varias preguntas, ¿no? Voy a contestar una pregunta de Marlene, ¿ya? Para seguir con la diapositiva, porque tenemos varias el día de hoy. Marlene dice lo siguiente, en el caso de los cursos de capacitación de los gerentes, ahí termina la pregunta. Entiendo que Marlene hace referencia al tema de la asignación por educación. En efecto, Marlene, las empresas, si es que quieren llevar a cabo cursos de capacitación para gerentes o personal de confianza, perfectamente pueden aplicar esta figura de la asignación por educación. Entonces, es un concepto no remunerativo, tiene que ser declarado en la planilla, en la PLAME, ¿no? También, ¿no? Porque así lo exige la ley. Tomen en cuenta que la asignación por educación es un concepto no remunerativo que sí está afecto al impuesto al repetitivo. Entonces, es un tema que sí hay que considerar también en la boleta de pago. Yo te recomiendo adicionalmente, Marlene, que en el contrato de trabajo se especifique que los gerentes van a poder recibir capacitaciones y en ese sentido también podrías incluir una cláusula de permanencia, porque hay casos en los que los trabajadores cuando reciben capacitaciones pasan unos meses y como ya tienen una capacitación adicional van a otro tipo de empresa. Entonces a la larga eso te va a generar un inconveniente, ¿no? Entonces ahí yo te recomendaría que plantees una cláusula de permanencia en la que indiques que si el trabajador se retira, por ejemplo, puedes colocar un plazo de 1 año, ¿no? De permanencia. Si el trabajador se retira antes del año, entonces el trabajador va a tener que retribuir los gastos de capacitación. Entonces, es algo que yo te sugiero en el caso de que vayas a brindar estos cursos de capacitación. Bien, siguiendo con las diapositivas, y por si acaso me he quedado en la pregunta de Luis Trujillo, así que estamos pendientes de contestar la pregunta, ¿ya? Siguiendo con las diapositivas, recuerden que hay una serie de beneficios laborales establecidos por ley
Son 6 en total. Los 3 primeros son conceptos remunerativos y los 3 últimos que ven en la tabla son conceptos que no son remunerativos. En el caso de los conceptos remunerativos, tenemos la asignación familiar, que ya saben de que se entrega a los trabajadores cuando tienen hijos menores de edad o cuando son mayores de edad y siguen estudios superiores, sean universitarios o técnicos. También la asignación familiar se entrega cuando el trabajador tiene un hijo que sea mayor de edad, pero que sufra una grave discapacidad. Por otro lado, tenemos los descansos remunerados y las horas extras, ¿no? Aquí estamos hablando de los feriados, del día de descanso semanal obligatorio y todos aquellos pagos que se realizan por el hecho de que el trabajador realice una jornada sobre tiempo, ¿no? Tenemos las gratificaciones, que ya sabemos que se entregan al trabajador en julio y en diciembre. Tenemos la compensación por tiempo de servicio, que justo el día de hoy vence para realizar el depósito de la compensación por tiempo de servicios a las cuentas bancarias indicadas por los trabajadores. También tenemos la participación de las utilidades y el seguro de vida ley. En el caso del seguro de vida ley, es como dice su nombre, es un seguro, es un contrato que tiene que realizar la empresa a fin de que el trabajador sea cubierto en caso de que se presenten accidentes o se presente también casos de fallecimiento, sea por temas laborales o por fallecimiento natural. Entonces, en esos casos, el seguro lo que otorga son indemnizaciones, tanto a favor del trabajador y en caso de muerte del trabajador, a favor de los beneficiarios, es decir, los familiares del trabajador. Entonces, este seguro antes recién se contrataba cuando el trabajador tenía 4 años en la empresa, pero como consecuencia de un suceso, de la muerte de unos trabajadores que no tenían seguro, a partir de ahí, ya hace más o menos unos años, se considera que este seguro debe ser obligatorio desde el primer día de trabajo dentro de la empresa. Justo hablando de la asignación familiar, no olvidar que la asignación familiar es una remuneración mensual que se otorga a los trabajadores en función de un 10% de la remuneración mínima vital. La remuneración mínima vital actualmente es de 1.025 soles, así que si aplicamos el 10%, estaríamos hablando de que la asignación familiar actualmente es equivalente a 102.50 soles. No hay que olvidar que este concepto se va a entregar a los hijos menores, al trabajador que tenga hijos menores de edad, o cuando sigan estudios, como máximo hasta los 24 años, o sea, 6 meses, o mejor dicho, 6 años adicionales al cumplimiento de la mayoría de edad, ¿no? En el caso de aquellos hijos que sigan estudios, el empleador tiene la potestad de poder solicitar información adicional para corroborar si el hijo menor está siguiendo estudios o no. Entonces, también esa información es vital para determinar el pago de la asignación familiar. Tomen en cuenta que la asignación familiar, si bien es un concepto remunerativo, tiene un tratamiento diferente a las demás remuneraciones. Es por eso que esta remuneración, para ser otorgada, no requiere como requisito que el trabajador labore todo el mes. Puede ser que el trabajador haya laborado solo un día durante el mes y a pesar de eso se le tiene que entregar de manera integral la asignación familiar, es decir, los 102.50 son. En el caso de las horas extras, recuerden que califica como hora extra todo aquel trabajo que realice el trabajador fuera del horario de trabajo. Entonces, si por ejemplo nosotros establecemos como horario de trabajo laborar de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, entonces todo el exceso calificaría como una hora extra. Para efectos de pago de las horas extras, recuerden que hay dos tipos de porcentajes. En el caso de que la empresa decida pagar, lo que sucede es que cuando un trabajador realiza horas extras, hay dos formas de compensar. Por un lado, es realizando el pago de sobretasas, ¿no? En función del tiempo en exceso que está trabajando el trabajador, y por el otro lo puede compensar con tiempo libre, ¿no? En el caso que se decida pagarle al trabajador por las horas extras, hay una fórmula que establece la ley. Por las 2 primeras horas extras se va a agregar una sobretasa del 25%, y de la tercera hora hacia adelante se va a considerar una sobretasa del 35%. Entonces, como pueden observar, son las dos sobretasas que se aplican en el caso que sean horas extras. En cambio, en el caso de que se decida no pagar al trabajador, sino compensarle por tiempo, entonces digamos, si un trabajador labora 2 horas extras el día de hoy, usted perfectamente lo puede compensar el día de mañana, ¿no? Diciéndole al trabajador que en vez de que ingrese a las 9 de la mañana, ingrese a las 11. Entonces, de esa manera ya estaría compensando las 2 horas que el trabajador laboró de más.
En el caso de que usted aplique esta compensación por tiempo de descanso, no hay necesidad de pagar ninguna sobretasa, porque ya está aplicando una de las formas de compensación. Tener en cuenta que cuando un trabajador es obligado a laborar horas extras, el trabajador puede solicitar, además del pago en sí de las horas extras, el pago de una indemnización, que sería equivalente al 100%, ¿no? La sobretasa sería equivalente al 100% del valor hora, ¿no? Adicionalmente, recuerden también que las horas extras son o deberían ser autorizadas por el empleador, salvo que el empleador no haya establecido ningún sistema de autorización, donde en ese caso, si el trabajador labora las horas extras y demuestra que realizó un trabajo efectivo fuera del horario de trabajo, entonces ahí sí el empleador va a estar en la obligación de tener que asumir este pago o de compensarle con descanso. No se olviden también que para aquellos trabajadores que laboran de noche, que se conoce como trabajo nocturno, es decir, la labor que se lleva a cabo de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, ¿no? Como pueden ver son 8 horas, ¿no? Esos trabajadores van a tener derecho a una remuneración mínima vital distinta a lo que corresponde a un trabajador que labora de forma diurna, ¿no? Como recordarán, mencioné hace un momento que la remuneración mínima vital es de 1.025 soles. La única excepción es en el caso de aquellas personas que trabajan de noche, donde la remuneración mínima vital ya cambia. En esos casos se va a incrementar un 35%. Eso quiere decir que el trabajador no va a que trabaja de noche no va a recibir 25 soles, sino un adicional. Ahora, este concepto del 35% es un monto, ojo, de ingreso mínimo. No es que si un trabajador, por ejemplo, gana 2.000 soles por trabajar de día y luego cambia su turno a noche, no es que automáticamente a los 2.000 soles hay que sumarle el 35%. Como el trabajador ya está ganando por encima de la remuneración mínima vital más el 35%, entonces el trabajador va a seguir recibiendo 2.000 soles. Entonces no hay que confundir este 35% como si fuera una sobretasa de la remuneración que se paga de forma diurna, ¿no? Es un ingreso mínimo que se utiliza para trabajo nocturno. En cuanto a los feriados, justo acá pueden observar en esta diapositiva, que después se va a compartir a todos los participantes, un listado de cuáles son los feriados que actualmente se encuentran vigentes. Antes se tenía como máximo unos 12 feriados, ahorita se han incrementado 4 nuevos feriados. Por ejemplo, si estamos hablando del mes que ya se avecina, que es diciembre, tenemos el feriado por la Inmaculada Concepción, que es el 8 de diciembre, tenemos la Batalla de Ayacucho, que es el 9 de diciembre, y tenemos también Navidad, que es el 25 de diciembre. Así que tenemos 3 feriados en diciembre, ¿no? Como pueden observar, pues acá, cuando hablamos del feriado, nos referimos a fechas que son establecidas por ley para que los trabajadores descansen de forma obligatoria. Si un trabajador no descansa debido a que por requerimientos de la empresa el trabajador debe laborar ese día, la norma establece que hay dos formas de compensar ese día trabajado. Una, y en eso se parece a las horas extras, ¿no? Es posible compensarlo con otro día de descanso. Por ejemplo, si el día 9 de diciembre, ¿no? Yo laboro, entonces yo lo podría compensar en la siguiente semana por un día que debería trabajar, lo puedo compensar por un día de descanso. Entonces, esa es una de las formas de compensar los días trabajados en feriado. Otra forma es a través del pago de una sobretasa. Aquí se aplica lo que se conoce como el triple pago. Por ejemplo, si yo descanso el 9 de diciembre, se entiende que lo que voy a percibir por ese día va a ser una remuneración diaria. Digamos que mi remuneración mensual sea de 3.000. Esto quiere decir que el pago por un día de descanso sería equivalente a 100 soles. Si es que al final yo llego a un acuerdo con mi empleador y trabajo ese día, entonces ahí el pago ya no va a ser de 100 soles, sino va a ser de 300 soles. ¿Por qué razón? Porque la norma indica que al trabajador hay que pagarle adicionalmente por el pago que corresponde por el descanso por el día feriado, hay que pagarle dos conceptos adicionales. Hay que pagarle por la labor realizada y además hay que pagarle una sobretasa del 100%. Entonces, si un trabajador va a laborar un día feriado, tiene que considerar este cálculo del triple pago. Ya para concluir y para poder absorber las preguntas, pues quiero dar 15 minutos para que puedan plantear algunas preguntas sobre el caso. Vamos a mencionar el tema de las vacaciones. No hay que olvidar que las vacaciones para el régimen general son de 30 días. En el caso de los contratos a tiempo parcial, existe un convenio del OIT que considera que se debe entregar por lo menos 6 días laborables de descanso
cuando el trabajador tenga un año de servicio. Entonces, ténganlo en cuenta, porque muchas empresas, por ejemplo, para el caso de los trabajadores a tiempo parcial, no otorgan este tipo de vacaciones. Además, en el caso de las vacaciones, en el caso de que un trabajador decida fraccionar sus vacaciones, ojo, no es que el empleador obligue al trabajador a fraccionarlo, es un derecho del trabajador solicitar este fraccionamiento. Entonces, para eso, la ley ha establecido un sistema muy particular. La ley dice que de los 30 días de vacaciones hay que dividirlo en dos tramos. Un primer tramo de 15 días, que se le va a considerar como un periodo restringido, y un segundo tramo de otros 15 días, que se le va a denominar como periodo flexible. El periodo restringido se le conoce así porque estos 15 días van a ser otorgados de manera total o se van a poder fraccionar, pero solo en función de 7 y 8 días. Por ejemplo, usted puede entregar primero 8 días en el mes de noviembre y 7 días en el mes de diciembre. Entonces, con eso estaría cumpliendo con el otorgar vacaciones dentro de este periodo restringido. El exceso de vacaciones, es decir, el resto de los 15 días, usted ya lo podría otorgar incluso tomando como base un día. Por ejemplo, si un trabajador tiene que ir a una reunión del colegio de sus hijos, ¿no? Y necesita tomar un día jueves, entonces perfectamente podría pedir un día de vacaciones por ese día sin ningún problema, si es que este día forma parte del periodo flexible, hasta que se agoten los 15 días. Entonces, en conclusión, es posible fraccionar vacaciones, pero para hacer este fraccionamiento debe respetarse las reglas vinculadas con el periodo restringido y el periodo flexible de vacaciones. No olvidar, porque eso sí se menciona en la ley, que no es que primero usted le va a tener que dar el periodo restringido y luego le va a dar el periodo flexible de vacaciones. También puede ser al revés, puede ser que usted inicie otorgando las vacaciones de forma flexible y luego de que acaben los 15 días naturales, ya otorgue las vacaciones que corresponden al periodo restringido. Entonces, ya para culminar, no hay que olvidar que se otorgan a los trabajadores las gratificaciones, que como ya mencioné, es una remuneración, y además de eso, también las gratificaciones van a estar vinculadas con un concepto que se conoce como bonificación extraordinaria, que era lo que antes se aportaba de salud, tomando como base de cálculo las gratificaciones. Ahora ya no se aporta de salud, sino que se le entrega directamente al trabajador. También tenemos la CTS, que como ya mencioné, justo el día de hoy es el último día para hacer el depósito en la cuenta bancaria designada por el trabajador. La CTS no se paga directamente al trabajador, se deposita en una cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque la finalidad de la CTS es que sirva como una especie de seguro de desempleo en el caso de que el trabajador cese, ¿no? O termine la relación laboral. Entonces, esto le va a servir al trabajador como una especie de ahorro forzoso para que en caso de cese tenga una cobertura y no estar pues sujeto a las situaciones que puede generar el desempleo. Y finalmente, recuerden que una obligación de todos los empleadores formal es la entrega de boletas de pago. Entonces, para entregar la boleta de pago, la norma indica que se debe realizar a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente a la fecha de pago. Entonces, si usted hace el pago, por ejemplo, los días 30, el último día hábil del mes, usted tiene 3 días hábiles para otorgar al trabajador la boleta respectiva. La entrega de la boleta, por si acaso, y esto se está aplicando incluso antes de la pandemia, se puede entregar a través de medios virtuales. Entonces, para eso es conveniente que la empresa establezca en los contratos de trabajo que las boletas van a poder ser remitidas vía virtual, incluyendo incluso la firma del empleador de manera digital. Entonces, para que usted cuente con el cargo de entrega de la boleta de pago, tiene que adecuar los medios virtuales, por ejemplo, el correo electrónico, para que cada vez que un trabajador lo reciba, el trabajador dé constancia de la recepción. No olvidar que la firma, y así lo dice la ley, la firma o la confirmación de recepción no implica que el trabajador renuncie a las sumas no contempladas en la boleta. Si, por ejemplo, en la boleta no se consideran horas extra que usted desarrolló, el hecho de que usted firme la boleta no quiere decir que está renunciando al pago de esas horas extra. Entonces, no hay ningún problema, no tenga miedo, firme la boleta, cobre lo que tenga que cobrar, y si hay una deuda de parte del empleador, usted lo va a poder reclamar dentro del plazo de prescripción, que son de 4 años desde que el trabajador cesa en sus labores. Entonces, tomen en cuenta también este tipo de características. Finalmente, no hay que olvidar que también los empleadores tienen la obligación, además de entregar la boleta de pago, entregar hojas de liquidación, que pueden ser para 4 casos. Hojas de liquidación de beneficios sociales, ¿no? Por ejemplo, la CTS trunca, las gratificaciones truncas y las vacaciones truncas.
Entonces, esa hoja va a hacer el cálculo de esos conceptos trundos. También hay una hoja de liquidación para la CTS que se va a entregar, por ejemplo, ahora que se va a realizar el depósito en noviembre. También hay una hoja de liquidación para el caso de las utilidades. Y también se aplica una hoja de liquidación especial en el caso que usted pague una indemnización por despido arbitrario. Ojo, cuando usted paga una indemnización por despido arbitrario, no incluye este monto dentro de la liquidación de beneficios sociales. Ya existe una sentencia del Tribunal Constitucional que indica que usted debe emitir una hoja de liquidación diferente. Bien, con eso hemos terminado la exposición. He visto que en el chat hay una serie de preguntas, así que en el tiempo que falta para terminar, que son 9 minutos, voy a proceder con la absolución de las preguntas. Entonces, me quedé, a ver, para revisar cuál fue la última pregunta que leí. A ver, solo denme un momento porque me han realizado varias preguntas. Tenemos una, a ver. Tenemos como 50 preguntas. Dudo mucho que pueda absolver todas, pero en todo caso, respetando el orden, vamos a absolver la que tenemos pendiente. Acá teníamos una pregunta, a ver un momento. Ya la encontré. De Ruiz Trujillo. Dice, si yo deseo darle siempre a mi trabajador 500 soles, ¿cómo lo sustento si su sueldo es el mínimo? Lo que pasa es que tú no puedes entregar al trabajador 500 soles porque obviamente es un monto inferior a la remuneración mínima vital. Así que Viviana, en este caso, si tú quieres entregar este monto, la única posibilidad legal que te permitiría entregar esto como remuneración es, por ejemplo, que tú suscribas un contrato de trabajo a tiempo parcial. Ahí sí es posible que entregues un monto inferior a la remuneración mínima vital. Nora pregunta, ¿la alimentación principal como condición de trabajo es un concepto no remunerativo? Sí, es un concepto no remunerativo, tomando en cuenta que es una condición de trabajo. Esta alimentación principal como condición de trabajo se entrega, por ejemplo, cuando los trabajadores no tienen acceso a restaurantes porque es una zona que no es urbana y está alejada de lugares donde puedan alimentarse. Entonces, para evitar de que el trabajador se traslade y asuma gastos para poder alimentarse, porque tiene que ir a la ciudad, no de campo a la ciudad, por ejemplo, lo que normalmente hacen los empleadores es asumir directamente el otorgamiento de alimentación. Entonces, en esos casos es una condición de trabajo, porque si la empresa no atiende la alimentación directa de los trabajadores, resultaría pues de que los trabajadores no pueden pues, llevar a cabo su labor. Por eso que calificaría como una condición de trabajo. Por otro lado me preguntan, en una empresa que tiene horario corrido. Sí, ¿es irrelevante si tiene un horario corrido o no? Obviamente la alimentación principal como condición de trabajo es un concepto no remunerativo y adicionalmente para efectos tributarios no está afecto al impuesto a la renta de quinta categoría. Luis Arcaya pregunta, ¿y respecto de la movilidad debe ser entregada a todos los trabajadores o depende de cada caso para cada trabajador? Existe una regla que se aplica tanto a nivel laboral como a nivel tributario, que es lo que se conoce como generalidad. Entonces, partiendo de lo que se conoce como generalidad, sí tienes que entregar, no a todos los trabajadores de la empresa, puede ser por grupos, por ejemplo, a determinadas áreas le puedes entregar este concepto y otras áreas no, pero para eso debe existir una justificación. Entonces, no es que sea obligatorio que le entregues a todos los trabajadores, puedes establecer diferencias en base a áreas, en base a tiempo de servicios en general. Pero esos criterios objetivos tienen que ser establecidos en tu política salarial. Tenemos una pregunta de Jimmy que dice, ¿estos conceptos no remunerativos es para todo el personal o solo para algunos trabajadores? Retomando la pregunta que hemos absuelto hace un momento, esos conceptos no remunerativos no tienen que ser aplicados para todos los trabajadores. Eso sí, la norma que regula la igualdad salarial exige que si es que vas a aplicar este tipo de beneficios, tiene que establecer criterios objetivos en la que se fije cómo se van a distribuir estos montos. No es que, por ejemplo, a un contador tú le vas a dar una asignación por movilidad o por educación y al otro contador que realiza las mismas funciones no le vas a entregar eso. Entonces, eso sí sería discriminatorio y está prohibido por ley. Este Pinto pregunta, ¿los empleadores en ocasiones aplican el sustento de transporte con papeletas de salida con sustento de ida y vuelta y firmado por el jefe inmediato? Dice, en caso de pasajes menores, las boletas de pago otro validado por el jefe mismo. Lo que pasa es que ahí entramos ya a reglas que también son de carácter tributario. Cuando son pasajes que son para que el trabajador desarrolle funciones dentro de la empresa, ya que ya hemos mencionado que son condiciones de trabajo, ya estos pasajes entran en una planilla especial, que es una planilla de movilidad.
Entonces, para efectos tributarios es obligatorio llevar esta planilla. Entonces, la norma tributaria ahí señala pues que sí hay que considerar un porcentaje determinado para que esos pasajes sean considerados como condición de trabajo. Pues si excede ese monto, entonces ya podrían calificar como conceptos remunerativos. Entonces, hay que tomar en consideración también la entrega de estos pasajes. Por otro lado, Cepito dice, cuando hay labores en horario extendido, el empleador está obligado a brindar alimentación al personal que esté en campo. Depende, ¿no? Porque, a ver, si estamos hablando de un trabajador que está en campo y no tiene acceso a un restaurante, ahí no hay duda, pues, porque si no, no se va a poder alimentar el trabajador. Entonces, ahí sí es una obligación, o más que una obligación, una necesidad de que el empleador otorgue la alimentación a los trabajadores. De lo contrario, los trabajadores no van a poder llevar a cabo su actividad contra el villano. Tenemos una nueva pregunta que dice, ¿un trabajador que esté en planilla puede emitir de vez en cuando recibo por honorarios a su mismo empleador? Para efectos tributarios, si un trabajador emite o tiene rentas de quinta categoría, es decir, es un trabajador, si emite un recibo por honorarios, hablando que sea posible, igual el tratamiento que va a tener es como si fuera una renta de quinta categoría. Entonces, para efectos de carácter tributario, estos honorarios van a ser considerados como si fueran remuneraciones, ¿no? Ahora bien, ya si lo vemos desde el punto de vista laboral, no hay ninguna norma que prohíba que un trabajador brinde servicios dependientes y que por otro lado pueda brindar un servicio independiente. Aunque en verdad yo no recomendaría para la misma empresa se gire un recibo por honorarios y por otro lado esté en planilla. Tendría que ser una actividad muy diferente, ¿no? Para poder justificar eso. Igual, insisto, que para efectos tributarios el tema está claro, pues todo se va a considerar como renta de quinta categoría. Tenemos luego una pregunta, a ver, espérense un momento, de Jesús Capatinta, que dice, ¿cómo haría en caso que el trabajador no quiera ingresar a la planilla? Lo que pasa es que ahí no es que el trabajador tenga la potestad de poder decidir si va a ingresar a la planilla o no. Esto es una exigencia legal para los empleadores. Entonces, un trabajador, por más que gane el mínimo, le dice que no quiere ingresar a la planilla, pero tiene las características de un trabajador, sea porque trabaja, obviamente, dentro de una jornada de trabajo, trabaja en las operaciones de la empresa y tiene una serie de características que evidentemente lo calificarían como trabajador. Entonces, en este caso, usted como empresa está en la obligación de registrar. Si no lo hace, si no le da de alta en este registro, entonces la SUNAFIL lo va a sancionar. Y ahí no le va a servir las disculpas del trabajador, no le sirve una declaración jurada donde el trabajador dice que quería estar fuera de la planilla. Entonces, eso no tiene ningún tipo de aplicación para efectos de determinar que usted no debía cumplir con esa obligación. Luego Mari pregunta, ¿se puede negociar los 10 días de paternidad? No, no son negociables porque es una licencia exigida por ley, así que no se va a poder negociar este tipo de beneficios. Tenemos una pregunta de Paula Cagua que dice, ¿qué ocurriría si no se llega a pagar la CTS y la gratificación antes de la quincena? Bueno, si no la llegas a pagar dentro del plazo, automáticamente se generan intereses. En el caso de la CTS, que tienen que depositarse al banco, los intereses van a ser intereses financieros y eso se calcula en función de cada banco. En el caso de las gratificaciones, los intereses que se van a generar son intereses legales laborales. Entonces, si tú no pagas dentro de la quincena, si tú pasas del plazo, ya automáticamente se generan intereses que tienes que pagar. Entonces, sí o sí, debes considerar el pago, si tú quieres regularizar la deuda, el pago de esos montos más los intereses. De lo contrario, el trabajador se puede quejar y la SUNAFIL te puede colocar una multa. Neger León dice si la asignación familiar se otorga en proporción a los días trabajados. No, como mencioné al momento de hablar sobre la asignación familiar, es uno de los pocos casos en los que la remuneración se paga de manera integral, a pesar de que el trabajador no labore todos los días dentro de un mes. Así que ya por una exigencia del propio Ministerio de Trabajo, hay un informe al respecto, se considera que la asignación familiar tiene que pagarse de forma integral, sin importar la cantidad de días de trabajo efectivo. Tenemos una pregunta de Lisette, solo nos queda por si acaso un minuto, así que vamos a tener las últimas preguntas. Solo dos, ¿ya? Lisette dice, ¿qué pasa si ya tengo 10 años en planilla, pero no lo depositan la CTS? El empleador, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, obviamente, usted puede iniciar una denuncia, o la SUNAFIL de oficio puede encargarse de ver el tema, y le va a poner una multa a la empresa por no depositar la CTS. Entonces, es una infracción laboral. Y finalmente, dando respuesta a la pregunta de Aide, ¿no? Dice si un gerente puede dar charlas a sus trabajadores y por esa charla percibir una remuneración por parte de la empresa.
Más que una remuneración, bueno, obviamente aquí la idea es darle una adicional al gerente. Yo te diría que le puedes pagar un bono por cumplimiento de responsabilidades, ¿no? Adicionales a lo que corresponde a lo que viene a ser de plano gerencial, ¿no? Obviamente si es un bono que se da por este tipo de prestación, al ser un bono que se origina de una prestación de servicios, debería ser remunerativo. Así que sí o sí va a ser considerado pues como una remuneración y va a estar afecto a todo. Bien, sé que hay más preguntas, entenderán que por un tema de tiempo no he podido resolver todas. Igual queda pendiente pues de que ustedes puedan participar y extiendo la invitación ya a la capacitación integral, donde ya vamos a tener 2 horas por cada uno de los 4 temas que hemos formulado y que gustosamente el equipo de FOCAE va a informar justo ahora que terminamos la sesión introductoria sobre legislación laboral. Les agradezco la atención y los veo en la próxima oportunidad. Muchas gracias.